el libro de Hebreos, en la cual estamos durante este trimestre. Hemos llegado a la lección número 2. Esta lección tiene algunas palabras claves, que es la palabra rey, mediador, defensor y pacto. Así que vamos a meditar un poco en estas palabras importantes en el libro de Hebreos. Vamos entonces a mirar la importancia de la palabra rey. Esta palabra en griego es la palabra basileus. Jesús es el rey. Jesús en el libro de Hebreos aparece simbolizado como en Melquisedec. Recuerden que Melquisedec fue a quien Abraham le entregó los diezmos y la Biblia lo declara que Jesús es sacerdote para siempre de la misma orden de Melquisedec. La palabra rey aparece en el Nuevo Testamento 92 veces y 6 veces aparece en el libro de Hebreos. Es importante que Jesús sea nuestro rey. Él gobierna nuestra vida, gobierna este universo. Hebreos 7:2 es clave, puesto que allí dice a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia. Está hablando de Melquisedec, luego hace una aplicación como si fuese es un tipo, luego se encuentra con el antitipo, que es Cristo, y en este caso el significado del nombre Melquisedec, rey de justicia, rey de Salem, esto es rey de paz. Cristo tiene estas mismas atributos y él es rey de justicia, puesto que él nos ha vestido por su muerte con su justicia. Él es rey de Salem, puesto que la palabra significa eh, paz y Cristo trae a nuestra vida paz y gozo. Hay otra palabra que en la lección nos presenta, es la palabra mediador. En griego es la palabra mesites. Aparece 6 veces en el Nuevo Testamento y 3 veces esta palabra aparece en Hebreos. Un mediador es una persona que se coloca entre dos personas que están, digamos, en dificultad. Cristo es nuestro mediador, el único mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo, hombre, no hay más. No hay otro ser, no podemos considerar a otra persona o otra cosa como mediador. Solo Cristo es mediador. Interesante es que la palabra mediador aparezca 50% de las veces que aparece en el Nuevo Testamento, aparece en el libro de Hebreos, para enfatizar la importancia de Jesús como mediador. Y nos alegra que nosotros tengamos un mediador, porque entre Dios y el hombre, por causa del pecado, se hizo un abismo de separación. Y Jesucristo puede ser el único, porque es Dios, 100% Dios, y es 100% hombre.
Y entonces en su naturaleza divina, en su naturaleza humana, puede servir como el mejor mediador. Ningún ser humano, porque no es divino, puede servir de mediador entre Dios y el hombre. Ahora, nosotros podemos orar por alguien, hacer oraciones intercesoras, pero no somos mediadores. El único mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo, hombre. Esta palabra mediador viene del verbo mesos, o de la palabra mesos, que significa en medio. Y esta palabra se usa mucho. En el Nuevo Testamento aparece 56 veces la palabra mesos, y solamente aparece una vez en el libro de Hebreos. Jesucristo aparece en varias veces como el que anda en medio de los 7 candeleros. Es muy importante esta palabra mesos, de donde viene la palabra mediador. Dice la Biblia en Apocalipsis 4:6, hablando de los 4 seres vivientes, dice que en medio del trono había 4 seres vivientes. Apocalipsis 4:6. Otra versión dice, al lado del trono había 4 seres vivientes, pero en realidad el griego usa la palabra mesos para decir que es en medio del trono. O sea, estos seres vivientes que para muchos consideran como digamos, la obra, no mediadora, es la obra de trabajo que hacen los seres angelicales para con la creación. Están allí a disposición en medio del trono para servir, para el servicio de los que serán herederos de la salvación, en este caso los seres humanos. Tenemos a Jesús como el liberador, el que socorre, y es interesante estas dos palabras que aparece en Hebreos también. Es la palabra liberar, el que libera, a palazo, es esta palabra 3 veces en el Nuevo Testamento, es muy escasa, y una sola vez en el libro de Hebreos. Esta palabra apalazo, a la cual se aplica también como una acción de Jesús, significa arrebatar, arrastrar, liberar, quitar de sobre uno, quitar de mí. Jesús ha quitado de nosotros el pecado. Él es nuestro liberador del pecado. Es una de las tareas que él hace en el santuario celestial. Y aquí encontramos otra palabra que es socorrer, venir en auxilio de, que es la palabra epilambano. Los que saben de esta palabra griega, es un lambano, es tomo, lambano, tomo. Pero aquí está añadida una preposición, epi, es sobre. Entonces, sí es alguien que viene en auxilio de o sobre ti, viene a socorrernos. Y esa es una de las tareas que me presenta a Jesús en el libro de Hebreos. Por eso en Hebreos 2:15 usa esta palabra y dice, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Jesucristo es el único que puede librarnos de la muerte eterna por su sacrificio, por su intercesión, por su mediación. Él está defendiéndonos y dándonos esa esperanza de la vida eterna. Y en el siguiente texto de Hebreos 2:16 dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles,
sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Nosotros por la fe somos hijos de Abraham. Así que el Señor nos ha socorrido, ha venido en nuestro auxilio para darnos esa seguridad de salvación y esperanza. Tenemos a Jesús como sumo sacerdote, esa es otra de las áreas. No hay ningún ser humano en esta tierra que pueda hacer el papel de sumo sacerdote. En el templo de Israel había un sumo sacerdote, pero se habían corrompido. Aún compraban ese cargo. Los sumos sacerdotes en los tiempos de Cristo fueron los que ayudaron a la destrucción, a la muerte de nuestro Señor Jesús. Pero Jesús es nuestro único sumo sacerdote quien puede ofrecer su propia sangre y no cometió nunca un pecado. Esta palabra, sumo sacerdote, aparece en el Nuevo Testamento 120 veces. En todo el Nuevo Testamento, no necesariamente haciendo referencia a Jesús, pero en Hebreos aparece 17 veces la palabra, algunas de las cuales está haciendo referencia a Jesús. Y me llama la atención la palabra sacerdote, y es la palabra hiereus, pero sumo sacerdote es arhiereus. Se le antepone a la palabra sacerdote arge, que es la palabra principal, principio, o sea, el príncipe, por eso se traduce al español como sumo, es el más importante de los sacerdotes. Nosotros, de acuerdo a Apocalipsis y en la nueva dispensación, somos sacerdotes. Como Lutero lo dijo, el sacerdocio de todos los creyentes. Nosotros no tenemos hoy que recurrir a ningún sacerdote, ni a ningún sumo pontífice o sumo sacerdote. El único sumo sacerdote que tenemos es Cristo. Él es el que puede perdonar nuestros pecados, borrar nuestros pecados. Es nuestro único sumo sacerdote. Hay una palabra clave en esta lección y tiene que ver con la palabra pacto. 32 veces en el Nuevo Testamento aparece la palabra pacto. 17 veces aparece la palabra en Hebreos. Es importante porque Dios ha hecho un nuevo pacto con sus hijos, con su pueblo. En la palabra pacto es diateke. Es una palabra que significa convenio. Es un acuerdo entre Dios, su pueblo, entre Dios y nosotros. Nosotros hemos hecho pacto. El Señor ha hecho pacto. Y todo pacto está centrado en promesas. Así que dice la Biblia en Hebreos 9:15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Aquí hay varias palabras importantes nuevas. La palabra importante aquí es muerte. En este caso debe haber muerte, porque nosotros violamos el pacto. Y en este caso nosotros éramos los que necesitamos morir cuando se violaba el pacto. Pero en su gran amor Jesucristo quiso morir en lugar nuestro, porque el violador del pacto éramos nosotros, no Cristo. También hay promesas, en todo pacto hay promesas. Y entonces el Señor nos ha dado, ha cumplido su promesa a pesar de nuestra condición. Y la promesa es darnos la vida eterna, la herencia eterna en este nuevo pacto. Ahora, algunos han entendido mal lo que es el nuevo pacto. Si bien es cierto que el pacto estaba incluido digamos, las normas, la ley,
Algunos consideran hoy y han entendido mal esto del pacto, de que el antiguo pacto estaba basado en los 10 mandamientos que había que guardar y que el nuevo pacto ahora es por la gracia que somos salvos. Esto no es verdad. Tanto el antiguo como el nuevo pacto tienen los 10 mandamientos, solo que la diferencia está en la escritura. El uno estaba escrito en tablas de piedra y el otro, en el nuevo pacto, las tablas, la ley de Dios no se anula, se cambia de lugar. Y de las tablas de piedra, el Espíritu Santo las escribe en el corazón. Entonces, cuando yo acepto por fe, por la gracia de Cristo, a Jesús como mi Salvador, que murió en mi lugar, entonces el Señor escribe su ley. Pero hay un grupo de cristianos por allí que andan hablando de una gracia barata, de que ya no hay que guardar ningún mandamiento porque eso era del antiguo pacto. No es verdad. El antiguo y nuevo pacto tienen mandamientos y no podemos pensar que era que en el antiguo se salvaban guardando la ley. No, nadie se ha salvado nunca guardando la ley. Todos hemos sido salvos por la gracia. Desde la primera promesa que Dios le dio a Adán y a Eva, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Los seres humanos siempre han sido salvos por gracia. Nunca hemos sido salvos por obedecer la ley. La ley es la evidencia de que el Espíritu Santo ha obrado en nosotros porque hemos aceptado a Jesús y ahora el Espíritu Santo guarda en nosotros, por nosotros y en nosotros los 10 mandamientos. No podemos anularlo, porque ese es el fundamento del gobierno de Dios, justicia y juicio. Es el asiento de tu trono. Todos tus mandamientos son justicia. Entonces nosotros no podemos pensar esa teología de que la ley de Dios quedó clavada en la cruz y ya no hay que guardarla. Eso es una gracia barata. En el antiguo pacto había que tener era la muerte de un corderito. Eso tenía que hacerlo. Pero ahora en el nuevo pacto es la sangre de Cristo la que nos da a nosotros la salvación. Y aquí encontramos otra palabra en la que el pacto está basado en promesas. Es la palabra epagelía, aparece 50 veces esta palabra en el Nuevo Testamento, 14 veces en el libro de Hebreos. Es importante las promesas de Dios. Dios ha prometido y Dios cumplirá y Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quiera el Señor ayudarnos a reconocer a Jesús como nuestro único Salvador, como nuestro único mediador, como el que nos socorre, como nuestro Rey, como nuestro sumo sacerdote. Dios nos bendiga y nos ayude, es mi deseo.